gobierno realmente somos todos juntos, lo vemos comparado, como que algo flotando allá. No, el gobierno literalmente al final del día es la sociedad organizada. Bueno, pero ¿cuál es el rol del gobierno en una sociedad libre? Así que la segunda pregunta es, ¿qué es una sociedad libre? Yo creo que el gobierno, aunque en el día al día las personas se olvidan que realmente estamos hablando de nosotros mismos, cuando hablamos de sociedad, una sociedad libre, aún mayores son las diferencias entre qué se entiende. Incluso las personas cuando hablan de estas ideas mezclan generalmente dos ideas separadas, dos significados de libertad. Uno, como yo lo uso, yo creo que en la mayoría ya se ha notado, de forma que hemos hablado nosotros, es libertad como ausencia de coerción. Vamos a entrar en materia. Ya está con nosotros, conectado a la distancia, desde Houston, Texas, nos acompaña el arquitecto Miguel Herros para hablar sobre estructuras para crear justicia, diseños o vanguardias del diseño constitucional. Arquitecto de profesión y escritor también, analista y columnista también. Ahora es más recurrente mirar las columnas de Miguel. Interesante porque mucho de lo que hablamos lo plasma en su última publicación en La Estrella de Panamá, casualmente de la cual hablábamos hace un momento, la dañina narrativa de la falta de valores. Ya de eso hablamos, pero tenemos otro tema. Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, MacDiel. Gusto estar contigo una vez más. Por supuesto que sí. Bueno, hoy tenemos un tema, como todos, ¿no? Interesantes, pero hablemos sobre lo que significa tener una sociedad libre. ¿Cuál es el rol del Estado? A ver, solemos escuchar que el gobierno nos tiene que solucionar los problemas, no explícitamente, pero es lo que uno puede leer en las solicitudes o en las demandas de gran parte de la ciudadanía. O sea, si algo no me funciona, el gobierno tiene que ver cómo me resuelve. Pero ahora, no es lo mismo gobierno que Estado. Y, o sea, ¿qué es o cuál vendría a ser en una sociedad democrática, con una república presidencialista como la nuestra, el rol del Estado? Bueno, y el rol del gobierno en una sociedad libre realmente es una pregunta bien profunda. Y como acabas de decir, aquí hay varios términos que son importantes reconocer qué es lo que estamos hablando cuando decimos gobierno. El gobierno realmente somos todos juntos. Lo vemos como si fuera algo separado, como que algo flotando allá. No, o sea, el gobierno literalmente al final del día es la sociedad organizada. Bueno, pero ¿cuál es el rol del gobierno en una sociedad libre? Así que la segunda pregunta es, ¿qué es una sociedad libre? Yo creo que el gobierno, aunque en el día al día las personas se olvidan que realmente estamos hablando de nosotros mismos, cuando hablamos de sociedad, una sociedad libre, aún mayores son las diferencias entre qué se entiende. Incluso las personas cuando hablan de estas ideas mezclan bueno, generalmente dos ideas separadas, dos significados de libertad. Uno, como yo lo uso, yo creo que en la mayoría ya se ha notado, la forma que hemos hablado nosotros es libertad como ausencia de coerción. Así que una sociedad libre es donde los individuos son libres en el sentido de que no hay nadie que les obligue a actuar o hacer cosas de una manera que preferirían no hacerla. Bueno, obviamente quitando cosas obvias, no matarás, cosas así, pero incluso en eso, eres libre, nada más que después te viene la pena. Así que libertad es un significado, es ese, ausencia de coerción. El otro es que se usa mucho, así las personas cuando estén hablando de libertad no lo capten conscientemente, es como ausencia de costo o ausencia de necesidades. Cuando muchas personas, especialmente los socialistas, hablan de libertad, están hablando en ese sentido, ausencia de necesidades. Y la mayor discrepancia entre cómo se ve el rol del gobierno surge exactamente de la confusión de estos dos significados. Y creo que vale la pena profundizar sobre este tema. A ver, entonces tenemos por un lado el gobierno, que es aquel que elegimos cada 5 años, en nuestro caso en Panamá, eligiendo o escogiendo a las autoridades, valga la redundancia, electas por voto popular. Y luego tenemos el Estado, que lo componemos, como tú bien lo señalabas, todos, y que al final
es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos cumplir con sus deberes. Así como sabemos exigir nuestros derechos, tenemos que saber también cumplir con nuestros deberes, ¿no? Me gusta la diferenciación que hiciste porque tienes razón. El gobierno realmente son aquellos instituciones y personas que administran el Estado en nombre de la sociedad. Eh, y bueno, y entonces comenzamos a hablar ya de los derechos, pero también de cómo se comportan las personas. Pero de nuevo, para entender qué derechos deberíamos tener o cómo se estructura el Estado, cómo se deberían las metas de aquellos que están rigiendo o gestionando el gobierno, cuáles deberían ser sus metas, regresamos a la misma pregunta. Cuando hablamos de libertad de expresión, por ejemplo, hablamos de libertad de coerción, que no haya coerción, que el gobierno no haga ni una ley que restrinja nuestra habilidad. Es una manera de verlo. Pero porque estamos hablando, ¿qué es lo que queremos con el gobierno? Que nos sirva. Al final el gobierno y el Estado, por implicación, es una herramienta para hacer algo por nosotros. Bueno, queremos estar en un Estado, de nuevo, un gobierno, una sociedad libre. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, es muy diferente decir que una sociedad libre es, como lo que acabo de decir yo, una donde tú tienes un derecho a libertad de expresión, en otras palabras, que no te pueden quitar tu habilidad, a decir que tu derecho es a no pasar hambre. Porque cuando estamos hablando de eso, entonces puede ser una meta, pero si hablamos de ello como un derecho, estamos entonces diciendo que eh, la persona em, al crear ese derecho, estás creando un deber en otros. En pocas palabras, la única manera para que no haya necesidades es quitarle los derechos a otras personas a ser libres, porque la única manera de facilitar que a una persona se les que todas sus necesidades sean saciadas es esto, obligando a otras a saciarla. Entonces estamos hablando de dos temas diferentes. Uno es libertad que no me obligue a cómo qué voy a hacer con lo mío, y la otra forma de libertad es exactamente lo opuesto. A ver, Es obligar a las personas, sí, quitarle su libertad, quitarle su, o sea, claro. su producto. Pero ahora, Miguel, a ver, tú en tu libro planteas la composición, la forma en la que se compone la Constitución norteamericana en distintos estados. Creo que abarcas a todos los estados. Sí, pero lo que tratas de hacer es como que poner de manifiesto cuáles son las diferencias entre las constituciones estatales en los Estados Unidos y las que tenemos en Latinoamérica, tomando como referencia la Constitución de Panamá. Pero hay algo que me causa un poco de curiosidad y te pregunto porque tú has mencionado una palabra que recurrentemente escuchamos mucho cuando asociamos a Estados Unidos, es la palabra libertad. Como que hay cierta importancia en lo que es el término libertad, precisamente para los americanos. Y ahora, ¿qué realmente entendemos por libertad en su aspecto, no sé si semántico, y cómo realmente entendemos si somos, como tú lo mencionabas, una sociedad libre y si la concepción es la misma para ti que estás en este momento en Houston, Estados Unidos, o para algún país nuestro en Latinoamérica que podemos pensar que tenemos la misma libertad y a lo mejor no necesariamente significa lo mismo. Bueno, y yo lo que estoy pensando es lo que está ocurriendo en México ahora mismo, un gobierno socialista, y están cambiando las estructuras gubernamentales, pero guiados por una forma de ver la libertad, y es la libertad como libertad de necesidades, que nadie tenga una necesidad. Para el gobierno poder hacer esto realidad, la única manera de saciar el derecho, o perdón, a garantizar el derecho a saciar la necesidad de una persona, no hay otra excepto al coaccionar a otra persona a proporcionar los medios materiales para que esté libre de necesidad. Así que estamos hablando de una forma completamente de ver la libertad. Y si tú ves la libertad como eh, ausencia de necesidades, entonces por obligación el gobierno está ahí para coaccionar a las personas
para que proporcionen los medios materiales para los que no están proporcionándose a sí mismos sus necesidades. Esa es una forma, y eso es la forma que lo están viendo en México ahora mismo, y en Venezuela, y en Nicaragua, y bueno, en Argentina en gran medida, Cuba definitivamente. Son una forma diferente de ver. Entonces ellos comienzan a hablar de derechos. Cuando una sociedad libre, en el sentido que yo lo uso, habla de libertad, es que yo sea libre de poder trabajar, libre de yo hacer con lo mío como yo necesite para yo poder saciarme a mí y a mi familia. No quiere decir que el gobierno no pueda o la sociedad no pueda tener objetivos de ayudar a aquellos que necesitan ayuda, pero no es un derecho de ellos, es una sociedad libre decidiendo objetivamente decir, tenemos tantos recursos, vamos a darle un porcentaje a las personas necesitadas. No es lo mismo que cuando se habla de, como en México y en Panamá mucho, que hablan de los derechos, cuando tú creas un derecho, en pocas palabras, un derecho de segunda, tercera generación, como hablan los mexicanos, un derecho a que otros puedan reclamar sus necesidades, estás haciendo por un deber, estás creando un deber en otra persona a saciar ese reclamo, que es totalmente diferente a un derecho de libertad, libertad de expresión. El, por ejemplo, libertad a mis propios bienes, que entonces el gobierno no me los puede quitar, excepto ya de otras maneras, democráticamente, todos vamos y decimos, vamos a aportar, pero entonces, ¿cuál es el rol del Estado en una sociedad dedicada a resguardar la libertad en este sentido, el sentido que yo le estoy usando? El gobierno no como un medio, perdón, el gobierno como un medio, no como un fin, porque los mexicanos y los venezolanos ven el gobierno como un fin. El, el centro del individuo, perdón, el centro de la ecuación de todo esto, cuando me hablas a mí, es el individuo, no es el gobierno. Pero cuando hablas con un socialista, un comunista, por ejemplo en Venezuela o en México, el centro es el Estado. Los individuos y las familias están ahí para servir al Estado. En un gobierno libre, en la forma que yo lo veo, el Estado está para servir al individuo. Desgraciadamente, la realidad es que siempre hay, de la forma que yo lo estoy hablando yo, si todo el mundo tiene estos derechos o libertades, hacen conflicto. No es que porque hay libertad, las libertades son ilimitadas. Tu libertad de mover tu puño a lo loco termina donde está mi quijada. Asimismo, entonces, eh, vemos que la, queremos cooperar, pero tenemos que tener ciertos límites a las libertades que yo estoy hablando. Pero es completamente diferente de crear límites a las libertades que hacer lo opuesto, que son el gobierno mexicano, que está diciendo no. La libertad no es lo que importa, la libertad en mi sentido. Lo que importa es los derechos de otras personas a no tener ni una necesidad. Así que te tenemos que quitar tu libertad de tener propiedad o de tomar las decisiones que tú quieras, porque el Estado te tiene que quitar lo tuyo para dárselo a otro. Y desgraciadamente, cuando te vas por ese sentido, en teoría, pues porque ¿cuál es el problema? El teoría es que cuando le das todo ese poder a un grupo, te va a quitar lo que tú tienes y no le va a dar nada a nadie. Y así vemos que estos gobiernos que tienen una lista interminable de derechos, carecen de todo. La población carece de todo. Como en Panamá no tenemos agua, electricidad mala, esto para movernos, la movilidad, las calles horribles, es más complicado. Claro que sí. Y mira, es una forma no habitual, por ejemplo, en esta parte del continente, mirarlo. No es que no se haga, yo me imagino que el estudio sí se hace, pero la, digamos, la otra corriente eh, eh, en materia No es popular. constitucional, exacto, no es la No, popular. no es popular. Creo, Y es que es mucho más fácil ahora, prometer. ahora Oye, pero a es ti que te Miguel, deberían dar todo. ahora, Miguel, lo vemos, por lo menos en el último, en la último siglo, en el siglo XX, y sobre todo para finales del siglo XX, que es cuando más se agudiza esta polarización en el mundo, lo que escuchábamos era una total crítica a las políticas del norte. Entonces, todo lo que vinieran, todas esas ideas que vinieran de allá eran
ampliamente rechazadas en América Latina. Entonces, y lo vemos, creo que no hay que ser erudito para darse cuenta que así fue como cerramos el siglo XX en América Latina, rechazando todas esas ideas de libertad en lugar de sentarnos y ver qué nos servía. Y yo pienso que en su momento tenía todo el sentido del mundo, pero hoy por hoy, que pareciera que hay un mayor acercamiento, además de que las políticas en Estados Unidos, bueno, y tú eres prueba de ello, tú como panameño, latino, viviendo en Estados Unidos, lo has podido ver la influencia que ha tenido el latino en Estados Unidos y que ha hecho de alguna forma que también haya más conexión entre el norte y nuestros países latinoamericanos. Creo que es un momento, no sé cómo lo ves tú, Miguel, pero creo que es un momento interesante como para empezar a hablar de estas ideas que, como tú bien lo acabas de decir, no son muy populares en Latinoamérica. Yo me siento como un puente en cierto sentido. Y en Panamá, por suerte, somos por lo menos en forma económica, entendemos el libre comercio. Y el libre comercio no es diferente a la libertad dentro del gobierno, es la misma matemática al final. ¿Para qué está el Estado ahí? Para facilitar la cooperación. Yo tengo un negocio propio, o sea, mi incentivo es hacer la mayor ganancia y veo cómo me organizo para tratar de hacer, o sea, lo mejor producto, o el producto de una manera menos costosa. Pero bueno, ahí vienen entonces los problemas del gobierno. Otra manera de yo hacer dinero es utilizar el gobierno para protegerme a mí mismo. Y la manera que yo me protejo a mí mismo usando el gobierno es poniéndole trabas a otras personas. Es lo contrario a la libertad, que es lo que yo hablaba. Y es lo que ocurre mucho en los países socialistas. Ven el gobierno como un fin. Y bueno, el gobierno está ahí para proteger a unos de otros. Entonces, bueno, entonces es eh, una corrida de quién puede usar el gobierno para protegerse al final del día, proteger sus necesidades. Eh, pero bueno, de nuevo, el Estado está para facilitar la cooperación social, para facilitar la cooperación entre individuos. Eh, y si vemos la libertad como falta de necesidades, va a ser completamente diferente la forma que organizamos el gobierno. Y bajo este sentido de la palabra, como falta de necesidades, lo que están haciendo en México tiene total sentido. Vamos a quitarle que el gobierno no tenga frenos, porque en un país libre, en un país realmente libre, eh, de nuevo, hay que tomar decisiones, pero nunca en un país libre va a haber suficiente igualdad o unanimidad en el rumbo que se quiere seguir. Va a haber gente que quiere ir para la playa, otros para el cerro, otros quedarse en casa. ¿Cómo se toma una decisión entonces como sociedad? Bueno, digamos, la regla de la mayoría está ahí, pero como solución, no como principio. Y aquí viene de nuevo las ideas que estoy hablando yo. Si en México lo ven como un principio, la regla de la mayoría, en un país libre lo ven como una parte de la solución, una herramienta. Digamos, eh, las personas se equivocan a mezclar la democracia con la regla de la mayoría. Y la realidad es que nadie acepta la regla de mayoría como un absoluto. Por ejemplo, que el 51% decida que le va a disparar al otro 49%. Obviamente no tiene sentido. Necesitas crear un gobierno donde no solamente sea que la mayoría rija como le da la gana, que es lo que acaban de hacer en México, quitándole la independencia a su judicial. Ya el judicial es una rama de los políticos. Ahora, Entonces, es ellos ya pueden claro, decidir dispararle a la mayoría si le da la gana. vamos, digo, en Panamá quizás no aplica tanto porque el voto fue más fraccionado que en Estados Unidos, pero no porque ahora la mayoría votó por Trump, significa que ahora Trump tiene carta blanca, en teoría, para hacer lo que le da la gana. No tiene Y que en haber ningún todavía. gobierno debería ser Sí. así, exactamente. Ahora, Miguel, El punto es que hay sí, frenos. Tienes que crear sí, los frenos necesarios para que exista la libertad que realmente la gente bueno, desea, que es la libertad de coerción. Que si yo voy a comprar un producto, no tenga que comprar tu producto, voy a comprar producto donde yo quiera, por ejemplo. Eso es libertad. Si tengo que comprar el tuyo, entonces ya no soy libre, porque tú me puedes coercionar. O sea, si tú eres el único que me vende comida a mí, ya yo soy un agente tuyo. Realmente me puedes quitar todo lo que yo tenga y voy a estar simplemente viviendo para beneficiar tus intereses, porque tú eres el único que yo le puedo comprar comida a. La ujú. única manera que puedes hacer eso es a través de la fuerza.
Y de nuevo, esos son los países socialistas, donde el fin es que el gobierno controle todo, tenga todas las herramientas, y como ellos son mayoría cuando llegan o tienen el control, ya ellos mandan, nadie los puede frenar. Bueno, eh, tengo que irme un cambio, Miguel, y a la vuelta hablamos un poco acerca de lo que es el Estado, realmente el rol del Estado en todo esto, y entenderlo antes de pensar si efectivamente todos los estados son o tienen que ser iguales. Y seguimos conversando con el arquitecto, había dicho ingeniero antes, pero es arquitecto Miguel Roste, estaba cambiando el título, Miguel. Sí, no, no, no me molesta, mi papá estaría orgulloso. Me da la impresión que eso es como un chiste, ¿no? Pero No es que ya me han hecho abogado, profesor, soy de todo en realidad. Pero no, está bien. Lo importante es estar aquí y tratando de, em, no sé, crear un poquito de luz sobre estos temas que poco se habla en tanto detalle y realmente son complicados. Y vale la pena ponerle un poquito de atención de vez en cuando para nosotros mismos, cuando estamos pensando, entender cuáles son las influencias, por qué estamos pensando de una manera y no de otra. Incluso cómo mezclamos diferentes ideas incorrectamente por no haber sido enseñados estas diferencias, ¿no? claro, y ahora sí, vamos a hablar. Mira, una de las cosas que pienso al escuchar la palabra Estado es en esa famosa novela de George Orwell, 1984, en donde plantea todo este universo distópico, en donde el Estado tiene el control absoluto, influenciado por el Big Brother, por el gran hermano, que todo lo vigila, que dicta las pautas de cómo se debe comportar las personas, y todo es para el bienestar de los ciudadanos. Y aquí hay unas, bueno, plantean muchísimas interrogantes, ¿no? O más que nada presenta distintos escenarios que nos ponen a reflexionar sobre cuál es el verdadero rol del Estado o qué es el Estado, o sea, cómo lo comprendemos. Y cuando estamos armándolo, si realmente va a ocurrir la constituyente en un futuro, por lo que yo he estado viendo, la gran mayoría del esfuerzo actual en Panamá está en ampliar la lista de derechos. Quieren más derechos como los de México o como los del Imperio del Mal, en la Unión Soviética, que tenía una carta de derechos interminable y bellísima, era como poesía. Tú leías eso y realmente estaban describiendo el paraíso en el mundo, pero como ya sabemos, era una mentira, no se seguía ni uno de ellos. Vamos a Cuba, o sea, tendrán ciertas cosas en Cuba, pero desgraciadamente buena vida no la tienen, o en Venezuela, o incluso en México, y le están a punto de perder más. Y es una preocupación que yo tengo, porque incluso como, con mis amistades, cuando hablan del tema ese, no hacen la diferenciación que necesitan, ven como que todos los derechos es lo mismo, y realmente no. O sea, un derecho como libertad crea eh, un, ningún derecho en otras personas, un impedimento a reclamar a otras personas. Esa es una libertad. Otras personas no me pueden reclamar de mí. Ahora, pero Eh, Miguel, la libertad es un aspecto que se debería dar de facto, ¿no? O lo pero no es de entenderíamos nosotros. facto, ese es el punto. Porque Para el siglo XXI, en donde la mayoría, pienso yo, de los estados tienen, bueno, salvo algunos que son ultra religiosos, casos como Afganistán e Irán, que han sido cuestionados por sus políticas extremas, sobre todo para con las mujeres, pero al menos refiriéndonos a Occidente y países latinoamericanos, debería haber una libertad de facto. entiendo tu punto, pero yo creo que la forma que lo veo yo es un poquito diferente. La corrupción te quita libertad, es la realidad. O sea, en tu día a Ok, ok. día, el que tú tengas que estar una hora y media para llegar a tu casa, o sea, te han quitado libertad. No solamente eso, pero que quieras sacar un permiso o que quieras competir libremente, te están Bueno, quitando libertad. a ver, pero ya este es otro aspecto que nosotros no pensamos, no solemos analizar, porque ya la libertad no solamente se refiere a la libre movilidad, que aquí también es cuestionada, porque seguramente muchas personas me van a decir, ¿por qué me tienen que estar pidiendo? Porque lo he escuchado, cédula, me tienen que estar parando y pidiendo cédula en el metro, o sea,
Porque Esa es pasa. una manera, esa es una manera, pero aún más eh, que te toca, pero todos los días, cada rato, pero no necesariamente directo, la mala calidad de agua potable en el país de Panamá. Incluso las personas que tienen agua potable se va cada rato. eh, en tantos servicios que tenemos. Eso es, al final del día, algo está pasando ahí, que las personas no pueden, y en los negocios, es horrible cómo funciona en Panamá. Y eso que somos uno de los países en Centroamérica que más libertad tiene en lo que tiene que ver con el emprendimiento. Pero la razón que el 60% de las personas que trabajan en el sector, eh, ¿cómo es que le dicen? Informal, es porque si van al formal, le quitarían tanto que no pueden. Es falta de libertad. Esa es la realidad. Nada más, punto, 60%, más del 60% en verdad. Es casi el 75%. El sector informal es personas tratando de ver qué hacen, así tenga que ser ilegal para resguardar su libertad. Ahora, lo opuesto Hablamos de ello, aquí más o menos como lo que vendría siendo esa libertad económica, ¿no? No sé. económica, por ejemplo, Ok. pero hay muchas otras. Bueno, la libertad económica es una de las Pero principales que hay, ahora, porque así como tú tienes techo sobre tu sí. cabeza, comida en el plato todos los días, y no solamente eso, pero, o sea, puedes divertirte, puedes viajar, puedes ayudar a tus vecinos, a tu familia. Es una libertad muy importante. Sin libertad económica, bueno, ya para qué, o sea, no puedes subsistir. Ahora, Y digo, para tener esa libertad económica tienes que tener las libertades políticas también, que es ahora, lo que estamos hablando ahora, ahora. Miguel, sí, ahora que estamos hablando de, de las políticas, políticas, perdón, las libertades políticas, disculpa. A ver, el hecho de que una persona tenga la oportunidad de buscar educarse, de encontrar una profesión o de hacer que su negocio cuente con, a ver, no con las mismas condiciones, porque, claro, una persona que tiene el suficiente capital para invertir tiene condiciones distintas a alguien que solamente tiene el deseo, pero aquí es donde Bueno, entra lo que tú sí, mencionabas de la sí y no, libertad, pero bueno, sí, es otro tema. de las condiciones que procure el gobierno para que cualquier ciudadano dentro del Estado tenga las mismas oportunidades. No porque no haya las mismas características, no, o sea, porque, vamos, hay situaciones y muchos emprendedores, lo he escuchado, o sea, quieres tratar de la misma manera a un emprendedor, así como a una gran empresa o, digamos a una pequeña empresa que tiene que ver cómo hace para subsistir y realmente no estás garantizando que haya digamos, las condiciones propicias para que se desarrollen y alcancen el mismo nivel. Creo que ahí tiene que ver un poco con lo que tú planteas de la libertad, ¿no? Exactamente. Y la cosa es que em, mi preocupación es que la realidad, aunque estas cosas parecen que no están unidas, y lo están muy unidas, aparenta que la idea de tener muchos derechos en nuestra Constitución no debería impactar lo demás, pero simplemente no funciona así. Mientras más derechos sociales tienes, aquellos que están ahí para saciar las necesidades de otros, creando obligaciones del Estado a saciarlas, por obligación le quitan la libertad a las personas. La razón que crean una libertad es que no hay otra forma de saciar las necesidades de otra persona, excepto al coaccionar a otras para que proporcionen los medios materiales que son necesarios para que tengan esa libertad. Entonces el Estado ya no está ahí para facilitar la cooperación. El Estado está ahí para tener poder sobre las personas, para Ajá, crear ok. obediencia al Estado. Entonces, Al Big Brother. entonces ya el Estado no es, las personas no están ahí, el Estado no está para beneficiar a las personas están ahí para beneficiar al Estado. Son dos maneras completamente de ver el rol del A gobierno, ver, pero entonces, Miguel, a ver, completamente diferentes. Y si tienes esas dos maneras, para poder entenderlo mejor. A ver, una persona que vive, subsiste con alguno de los programas de transferencias monetarias condicionadas o los subsidios que conocemos, es una persona que está limitada
a lo que recibe mes a mes por parte de la ayuda Ok, gubernamental. time out, time out, Cuando, time out. Déjame, ajá, déjame a- decir a- una cosa, pero es que eso no tiene no, pero absolutamente nada de malo. ahora sí, y que no tiene nada de malo, Porque, pero porque en una sociedad libre también ayudan a las personas sí, pero necesitadas. ahora, Miguel, ¿qué pasa con esa persona que se acostumbra toda la vida y que no se hace absolutamente nada para que en algún momento, en lugar de estar ganando 150, $200 al mes, pueda encontrar una profesión y ganar más que eso y aportar también a las arcas del Estado? Digo, Ahí está la ajá. pregunta, ahí está, es perfecta la pregunta que acabas de decir, me encanta la pregunta y es un poquito más profunda de lo que te imaginas. Una es, como sociedad libre, decidimos quiénes son las personas que realmente necesitan la ayuda, quizás personas mayores, quizás niños o familias, mujeres que no tienen esto suficiente para que puedan educarse, darle buena alimentación, entonces los ayudamos como sociedad libre, vemos cuánto dinero tenemos y lo repartimos como sea necesario para ayudar a esas personas. Ese concepto cabe adentro de una sociedad solamente libre como mi sentido, sin tener que estar ahí como un derecho que crea una obligación del Estado a esto, darle a esas personas todas las necesidades que tienen. Y terminamos como en, perdón, como en Cuba o como en Venezuela o como va México ahora mismo, que entonces tú necesitas un gobierno todopoderoso que no tenga ni un freno para poder quitarle a quien quiera quitarle para supuestamente darle a otros. Lo que vemos en la realidad cuando le damos a las personas son las mismas en los negocios, en el gobierno. Si tú crees que en los negocios que tienen un interés en que le vaya bien y un producto más barato y de mejor calidad y lo hacen mal, ¿cómo va a ser cuando el gobierno tenga todo el poder ilimitado y son las mismas personas que no tienen que hacer un producto barato, no tiene que ser de calidad y no pueden perder nunca? Entonces, ¿qué? Realmente estás creando un sistema horrible y esa forma de pensar lleva a lo que está pasando ahora mismo en México. Le han quitado la poca independencia que tenía el judicial, se la han aniquilado. La razón que ellos dan es porque necesitan crear un gobierno que le dé todas las necesidades al pueblo. Y como ellos son la mayoría, necesitaban todo el poder ilimitado. Y el judicial estaba poniendo frenos. Ellos en su mente están haciendo el bien al crear un gobierno todopoderoso sin límites algunos. Es una definición de libertad o de, como lo decía yo, una sociedad libre completamente diferente. Sociedad libre como falta de necesidades, que lleva eso a a la autocracia, que es más o menos los sistemas que tenemos en Latinoamérica. Si comenzamos a ver que estos derechos, crear derechos, no es la solución, sino está dándole libertad a las personas y quizás creando una organización que personas libres se puedan dar lo que necesitan. Hey, colegios, queremos que haya colegios públicos, bien, pero no que sea que el gobierno central tenga todo el poder. Tú dejas a la gente, como lo hacen en Estados Unidos, de las localidades que se organicen y hagan sus propios colegios. Y son O sea, extremadamente buenos los colegios públicos acá, que tienen mala fama comparado claro. a ciertos, pero están entre los 10 mejores del mundo. Claro, que es otra postura. O sea, yo no escuchaba, o bueno, sí vi algunos comentarios, sobre todo en campaña en Estados Unidos, sobre las condiciones sociales, muy similar a lo que vemos en América Latina, pero algo que acabaste de mencionar, a mí me llama mucho la atención, es que nosotros como sociedad somos extremadamente presidencialistas. Ojo, ¿por qué? Porque queremos achacar todos los problemas al presidente. Y en parte, pues, porque el sistema le da el poder que tú mencionabas al Ejecutivo. Y al final terminamos dando o poniendo ese peso, esa carga, sobre un ser humano, indistintamente quién sea el presidente. Yo no recuerdo algún presidente del que no se hayan quejado, no le hayan sacado algo. Irónicamente, todavía somos un país que hemos salido a flote porque hay un buen, digamos, ímpetu del panameño en querer salir adelante, pero las quejas sobran. Y al final pasa algo, cerramos la calle, que convocamos al presidente. El presidente tiene la culpa, quien sea que sea. Creo que quizás replantear un poco el modelo del Ejecutivo, o no replantearlo, sino empezar a analizar cuál debe ser el Oye, papel, cuál debe ser el rol de cada uno de los componentes del gobierno versus cuál es la parte que nos corresponde a nosotros como ciudadanía
luego de terminado el proceso electoral, porque aquí el ejercicio electoral es muy importante y lo ejercemos sin obligatoriedad con una alta tasa de participación que supera incluso la media en América Latina. Pero apenas termina eso, el resto, aunque pareciera, Miguel, y quiero pensar que hay una mayor fiscalización porque hay como un interés, sobre todo con esta generación más joven que está pendiente de los temas políticos. Pero aquí es donde entra tu punto, que es ya estamos más apercibidos de lo que está pasando en la política, estamos más pendientes. Lastimosamente las redes sociales han creado un universo de desinformación, pero eso no quita el hecho de que la gente quiere saber qué está pasando. Esa parte, digamos, ya está hasta cierto punto tomada. Lo siguiente es lo de la propuesta, ¿no? Lo que tú has estado hablando durante todos estos miércoles. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que hay que presentar como alternativas para replantear los cambios constitucionales cuando este tema se dé? Bueno, y hablabas demasiados puntos buenos, pero uno que quiero rescatar es hablabas del presidencialismo y yo he hablado del el ejecutivo plural, que es lo que usan en los estados de Estados Unidos, que no solamente se divide el órgano ejecutivo entre diferentes ¿cómo se dice?, ministros principales o ejecutivos principales elegidos directamente, el fiscal, el procurador, el contralor, esto, pero no solamente a nivel estatal, sino también lo dividen en nivel estatal y el nivel local. Así que la división no solamente que se elijan mucho más cabecillas para el país, pero también localmente se divide. Así que es una cosa completamente diferente a lo que la mayoría, yo leo en Panamá, están promoviendo, que es el semipresencialismo. ¿Qué es el semipresencialismo? Crear como una nueva autoridad que es como un primer ministro que el presidente lo pone, lo nombra, y ese primer ministro tiene casi poderes autócratas, incluido puede votar a todos adentro del legislativo. Imagínate eso. Si tú puedes votar a los legisladores, ya tienes poder absoluto. Eso es lo que están hablando ahora mismo en Panamá, en esos círculos que están hablando de estos temas. Están hablando de expandir los derechos y crear una autocracia. Pero ¿por qué están hablando de eso? En su cerebro entienden la libertad como ausencia de necesidades. Y mientras que esa sea la manera, pero es que lo hablan y suena bellísimo cuando lo hablan, que nadie podría decir que no, todos vamos a tener educación libre, todos vamos a tener agua libre, todos vamos a tener comida libre, todos vamos a tener forma de Pero ¿cuál es el precio que movernos habría dentro que del país pagar? O libre. sea, Y al final no vamos a tener sí, nada. pero ¿cuál es el Vamos a precio que tener como habría que Cuba. pagar? Porque, digo, y no me quiero El meter precio que mucho. hay que pagar es tu libertad. Eso es, y que terminas como en Cuba o como en Venezuela o como en Nicaragua o próximamente como en Bueno, porque México. habría que mantener el status quo y para poder seguir teniendo los beneficios. Ahora, yo pienso que el agua tiene que llegar a todos, que la educación de calidad tiene que llegar a todos, pero hay un aspecto bien interesante que muy poco se analiza, justo lo que estás mencionando, pero hay que tratar de entenderlo de esa forma, Miguel, de que es el resultado de, pero que no debe ser el condicionante. A ver, que si para poder tener agua yo necesito que esté cierta persona en el poder, entonces no es la vía. O sea, tiene que darse quien sea que esté, tiene que garantizar, porque Pero la digo, mejor forma, si te puedo cortar rapidito, la mejor forma es que tú te des tu propia agua. ¿Tú por qué necesitas que alguien te dé agua? Está bien. En una sociedad siempre va a haber personas que no pueden suministrarse su propia agua. Eso se les ayuda. ahora, pero Pero no es que tenemos que esperar que todo el mundo tenga agua porque es como un derecho, pero no. O ahora, sea, si fuéramos libres, que se hace como, en Panamá es ilegal tener un pozo privado. ¿Qué locura es esa? pero O exacto, sea, eso te iba a preguntar, porque tú eres arquitecto, tú me mencionabas alguna vez que donde estás, para construir una casa necesitas tenerlo y puedes hacer un pozo. pues hacer un pozo. O sea, no es en O sea, Texas, no te tienes que conectar a la red, o sea, no tienes que conectarte al IDAN. no solamente eso, pero vemos que sea una barriada que queda lejísimos y obviamente el gobierno federal o el gobierno estatal en Panamá, el gobierno central, ¿qué tres pepinos le va a importar esa comunidad en el medio de la nada?
Bueno, en Texas ocurre eso también. ¿Y quién los va a ayudar? Ellos ayudan a ellos mismos, crean un gobierno local, ponen sus pozos, bombas de agua, hacen sus propios alcantarillados, ellos mismos se suministran agua a sí mismos. Crean el gobierno para poder sacar un préstamo y con ese préstamo hacen toda la maquinaria necesaria y todo lo demás, y ya tienen agua. Y al Pero ¿por qué final, no dejan hacer eso en Panamá? Porque quieren, a través de estas ideas, claro, de que el poder esté ya concentrado, te quieren que capto, todo el mundo ya te esté capto, ya te lamiéndole capto. la bota a aquellos con el poder, Ya te que no capto. tengan la libertad. O sea, entonces, esa opción las personas, digo, muchos de nosotros, y me incluyo, pensaría por qué yo tendría que hacer un pozo si el Estado tiene que suministrármelo. Pero también puede Vas pasar, a quedar sin nada, porque claro, ese es el punto. Si pensamos así, entonces sí, estamos como estamos en Panamá, entonces tenemos o en mucha gente, Venezuela, o en sí, México, o en Cuba, es tenemos decir, mucha gente que tiene años de años de años de años que no han recibido agua y que esperan, y la esperanza está en que en algún momento el gobierno se acuerde y les ponga, el gobierno que sea, no hablando de este o de ningún otro, el gobierno que sea, porque digamos que este lo hace bien y te pone agua, pero el mantenimiento y todo lo demás que eso conlleva igual, y nos vivimos quejando de que estamos pagando recibo mes a mes, y esa plata la podemos usar, como tú dices, para un fondo privado y nosotros ponemos yo, nuestra propia agua. yo cuando estuve estudiando, hay una asociación que hace casas para la gente necesitadas. Y bueno, y parte de ello es hacerle su pozo. No es que una sociedad libre, el Estado tiene que hacer todo, hay eso, pero también hay programas estatales que le dan préstamos a las familias pobres o le dan parte subsidios para que puedan hacer sus propios pozos si están lejos o si son casas pobres en la ciudad que le rebajan el costo del agua. Todo eso existe para las personas necesitadas, pero no es un derecho. El momento que tú lo ves como un derecho a no tener necesidades, la forma de ver el gobierno, de organizarse, de solucionar los problemas, cambia radicalmente. Y al final todos terminamos perdiendo, todos terminamos con mucho menos. La mejor manera es libertad real, que todo el mundo se ayude a sí mismo. Tú creas ese sistema y las personas tienen un interés de ayudarse a sí mismas. Y por ello va a haber mucho más, que es que un ente con el dinero de otros, supuestamente le da un buen regalo a un tercero. O sea, ahí sí estamos mal. Porque cuando yo le tengo que regalar algo a otra persona, ya no tengo tanto interés cuando me estoy comprando algo a mí mismo. Ahora yo entonces, le estoy regalando algo con mi dinero, pero tras eso se lo tengo que regalar a un extraño y el dinero viene de otro extraño. Ya no tengo un incentivo alguno en hacer buen trabajo. No es mi dinero y no conozco a esa persona. Eso es lo que la gente piensa que va a ser la solución. Pero no, obviamente nunca ha funcionado en Panamá y en que agreguemos más derechos, vamos a estar igual de mal. Tenemos que comenzar a cambiar la forma que vemos el problema. No solamente eso, pero cómo Claro. definimos ciertas palabras como la libertad para poder entender que la solución no está solamente en suministrar a los O necesitados, sea, está en crear más libertad. claro, claro, en otras palabras, eh, que tenemos un problema, una necesidad, solución, bueno, hagamos cumplir el derecho. Pero ¿qué necesitamos para que ese derecho se cumpla? Que las personas encargadas de hacerla cumplir lo quieran hacer, o sea, tengan la disposición de hacerla. Y así nos Bueno, vamos a quedar. Entonces, y la única persona encargada que va a tener ese interés es tú mismo, claro, haciéndotelo a ti mismo. Así que, entonces, y quita de ahí. ¿por qué no buscar entonces? Claro, que es un poco complicado entenderlo de buenas a primeras, pero miremos entonces cuáles son las otras alternativas, porque si nos quedamos, como el ejemplo que ponías del agua, esperando de que en algún momento yo tengo años que no llega el agua, ¿cuál es la otra solución? Caramba, busco la forma que hay disponible para poder solucionar ese problema y ya desprenderme de esa necesidad. Creo que es complicado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esta forma de mirarlo, como que necesitamos que el gobierno responda. Y bueno, y el Estado al final está para facilitar la cooperación social, para que personas libres puedan cooperar en el ámbito más cercano al centro, que es el individuo, la familia, donde se pueda tomar la decisión. Si una decisión se puede tomar lo más cerca posible al individuo, a la familia, se debe tomar ahí. La educación, el agua potable, incluso las calles deberían ser gobiernos locales y por eso funciona tan bien. Una cosa, el Estado más pobre de los Estados Unidos es Missouri, el más pobre per cápita, el que tiene el menor, el que hace menor dinero por persona. Todavía
es más rico por persona que Alemania, que Japón, que Inglaterra, que España, que Francia, el estado más pobre de los Estados Unidos. Per cápita es más rico que cualquiera de esos otros países. ¿Por qué? Porque abrazan las ideas de la libertad. Es la realidad. Y estructura su gobierno para facilitar la cooperación social de Ujú. personas libres, de la Sí. unidad que es el individuo, la familia, ven cómo lo organizan para que ellos se puedan facilitar a ellos mismos lo que necesitan. Y eso es lo que tenemos que construir en Panamá, no simplemente lista de derechos y concentrar el poder más. Y estructuras para crear justicia, lo que vamos a estar analizando cada miércoles aquí, basado pues en esta obra que has escrito, Miguel, en estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional, muy interesante presentación y estudio que haces sobre el tema constitucional, una visión alternativa a la que estamos acostumbrados. Mil gracias, nos quedamos sin tiempo en esta ocasión como siempre, pero la próxima semana avanzamos con más y otros temas similares también y abordando esto y otros aspectos que involucran a la sociedad. Pero viendo, digamos, aspectos fundamentales, ¿no? No quizás los generales o los comunes. Nos podemos quejar de que si el representante o el alcalde está haciendo... No, pensemos por qué se hace y cuál es la función al final de tener las normas y las leyes que tenemos. Así que, Miguel, en YouTube va a estar esto, así que las personas que quieran comentar y demás lo pueden hacer libremente, dejar sus preguntas. Hasta la próxima semana, si te parece, continuamos con más de esto.